Buenos días, niños y niñas. El tema de esta semana es análisis de varianza simple para un diseño de bloques al azar. En este video vamos a olvidarnos de las fórmulas y vamos a irnos únicamente sobre los pasos que deben de realizarse para hacer este análisis estadístico. El análisis de varianza es una prueba estadística de significancia paramétrica que nos permite comparar más de dos grupos para determinar si existe evidencia de que puede haber una relación entre la variable que nosotros controlamos, variable independiente, y la variable dependiente. Este procedimiento se utiliza cuando suponemos que hay variaciones entre nuestros sujetos que son identificables. Y entonces lo que hacemos es igualar a los sujetos sobre estas variables. A esta variable se le llama variable de apareamiento, o a poner al mismo sujeto en todos los niveles de tratamiento. Este es el caso que nos ocupa en este diseño. El primer paso es organizar las puntuaciones por grupos. Aquí las tenemos, del grupo 1 al grupo 4. Después lo que hacemos es, cada puntuación le elevamos al cuadrado, poco a poco, y hasta terminar. En el siguiente paso, lo que hacemos es concentrar los datos de los grupos por medio de sumas. Aquí hay que considerar una variable a la que vamos a llamar J, que tiene un valor de 4 y que se refiere al número de grupos del diseño. Tenemos n para cada uno de los grupos. Las n son iguales porque de otra manera se complican los cálculos enormemente y no queremos meternos en esos detalles. Después calculamos la suma de los valores de los datos, la suma de x, que aparece aquí en azul. 131 para el primer grupo, 136 para el segundo, 109 para el tercero y 111 para el cuarto. Después calculamos la suma de x cuadrada, que son los valores que tenemos aquí en rojo para cada uno de los grupos. Después la suma de x, en este caso por ejemplo tenemos 131, pero elevada al cuadrado, que nos da 17.161, lo hacemos para cada uno de los grupos. Finalmente tenemos la media, que la calculamos dividiendo la suma de x entre el número de valores de x. Tenemos 10.92, 11.33, 9.08 y 9.25. A continuación, sumamos en cada línea, sumamos los valores de n, que nos dará el número de puntuaciones totales, sumamos los valores de x, la suma total de los valores de x, la suma de x cuadrada y la suma de las sumas de los grupos elevados al cuadrado. Aquí lo tenemos. Y también, para analizar la varianza que hay entre los sujetos, sumamos los valores de x para cada sujeto o para cada bloque. En el primer bloque tendríamos 11 más 13 más 11 más 6, que nos da 41, y esa suma la elevamos al cuadrado. Aquí la tenemos. 16.81, 14.44, y nuevamente resumimos todas esas sumas y nos va a dar un valor total de 19.827. Y ya tenemos listos los ingredientes para hacer el análisis de varianza. Aquí tenemos nuevamente el resumen de nuestros datos por grupo y por bloque, y procedemos a calcular el valor de la constante C, que viene a ser, tomamos la suma total de los valores de los datos, 487, lo elevamos al cuadrado
y lo dividimos entre el número total de puntuaciones, que será J, que es 4 grupos, por N, el número de datos por grupo, que nos da un total de 48. Entonces, hacemos este cálculo y el valor de C resulta ser 4.941.02. Calculamos la suma de cuadrados total, que es la suma total de los valores de x cuadrada, que lo tenemos acá en rojo, 5.153, y a eso le restamos el valor de C, y eso nos da 211.98. La suma de cuadrados entre grupos viene a ser la suma de las sumas de x elevadas al cuadrado, que es 59.859, divididos entre el valor de n, o sea, el número de puntuaciones por grupo, equivalente a la media del grupo elevada al cuadrado, no exactamente, pero más o menos, y a ese resultado, 59.859, se le resta el valor de C, para un resultado de 47.23. La suma de cuadrados entre sujetos viene a ser la suma de las sumas por bloque elevadas al cuadrado, que en este caso lo tenemos acá arriba a la derecha, 19.827, dividido entre el número de puntuaciones por bloque, sería J, y a ese cociente se le resta el valor de C, lo cual nos da 15.73. La suma de cuadrados dentro de los grupos lo obtenemos por sustracción. A la suma de cuadrados total le restamos la suma de cuadrados entre grupos y la suma de cuadrados entre sujetos, y nos da 149.02. Después calculamos los grados de libertad. Los grados de libertad totales es el total de datos menos 1, o sea, J por N menos 1, 4 por 8, 4 por 12, 48 menos 1, 47. Grados de libertad entre grupos es el número de grupos menos 1, J menos 1, que nos da 3. Los grados de libertad entre sujetos sería el número de sujetos, N, menos 1, que nos da 11. Los grados de libertad dentro de los grupos los calculamos aquí multiplicando el número de grupos menos 1 por el número de sujetos menos 1, o sea 11 por 3, y nos da 33. Estos resultados que tenemos acá los vaciamos en nuestra tabla de resumen de análisis de varianza y procedemos a calcular las varianzas, que en este contexto se llaman medias de los cuadrados. Entonces, para la varianza entre grupos dividimos la suma de cuadrados entre grupos entre los grados de libertad entre grupos. Aquí tenemos 15.74. Entre sujetos no calculamos la varianza porque usualmente utilizamos esta suma de cuadrados para disminuir el valor de la varianza de error. O sea, tenemos otra varianza que podemos aislar, la podemos identificar, pero que en realidad pues no tiene una función en este análisis. La suma de cuadrados dentro de los grupos, 149.02, lo dividimos entre 33 grados de libertad y eso nos da 4.52. Y a partir de esto calculamos el valor de F y la significancia, pero esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. El valor de F es la media de cuadrados entre grupos dividida por la media de los cuadrados dentro de los grupos. En este caso sería 15.74 entre 4.72, nos da un resultado de 3.486. Hay que tomar en cuenta que
Para calcular el valor de f, la media de los cuadrados entre es la suma de cuadrados entre grupos sobre los grados de libertad entre grupos. Entonces decimos que estos grados de libertad entre grupos están asociados al numerador de la fórmula de f. La media de los cuadrados dentro es la suma de cuadrados dentro sobre los grados de libertad dentro. Entonces decimos, perdón, que estos grados de libertad dentro están asociados al denominador de la fórmula de f. Entonces tenemos una f de 3.486 y tenemos 3 grados de libertad para el numerador y 33 grados de libertad para el denominador. Con estos valores pasamos a consultar la tabla de la distribución f que se muestra a continuación. Aquí tenemos una disposición más o menos típica de esta tabla. Tenemos los grados de libertad para el numerador que aparecen aquí en azul. Tenemos 3 grados de libertad, que son estos. Y los grados de libertad para el denominador, que son los que aparecen aquí en rojo. Entonces, con 3 grados de libertad para el numerador y 33 para el denominador, encontramos 3 numeritos. Acá en la segunda columna se muestran los niveles de significancia. Nuestro valor de f debe ser mayor que 2.8916 para ser significativo a nivel de 0.05. Debe ser mayor que 4.43 para ser significativo a nivel de 0.01 y mayor que 6.8828 para ser significativo a nivel de 0.001. En nuestro análisis, el valor de f era 3.486, que es mayor que 2.88, pero menor que 4.41. De esta manera, nuestros resultados son significativos a nivel de 0.05. Y aquí tenemos el resultado en la tablita. ¿Sí? Podemos reportar, hacer nuestro reporte diciendo que se obtuvieron diferencias significativas entre las medias de los grupos de nuestro diseño y pondríamos entre paréntesis f igual a 3.486, grados de libertad igual a 3 y 33, que se entiende que son para el numerador y el denominador respectivamente, y una probabilidad menor que 0.05. Y ya con esto podemos pasar a la sección de análisis de los datos.